si no me equivoco, ya está. Ahora están entrando. Parece que te han escuchado. De que Sí, va me a han empezar. escuchado porque están empezando a disparar y estoy aquí. Hola. 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 Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien. Muy buenas. Hola. Ahí van otras dos. Bueno, chicas y chicos, bueno y chico, Diego, si te parece vamos a dar comienzo. Bienvenidas a todas a nuestra visión post-vacacional, que espero que nos inspire, además es así como disruptiva, ¿no? Sin duda, vamos a hablar de inteligencia artificial. Yo justo estaba conversando ahora con Diego Soroa, que yo creo que es mejor que le repita una cuestión que justo le acabo de preguntar ahora, a modo de introducción, de presentarse, porque la bio la tenéis en la plataforma, la hemos enviado. Y mi pregunta y mi curiosidad, hablando con Diego, es cómo un arquitecto, que además es arquitecto urbanista, acaba en este foco de inteligencia artificial, de la innovación, de todo lo que nos va a contar hoy. Entonces, yo creo que él es el mejor para contarnos cómo pasó eso y cómo conecta, que maravillosamente conecta. Y nada, Diego, encantadas y todo tuyo. Pues muchísimas gracias, Beatriz, por la invitación y gracias a todas por este ratito juntos. Pues es verdad que soy arquitecto y es verdad que muchas veces me preguntan qué hace un arquitecto en temas de innovación disruptiva y tal. Y yo en realidad lo veo como un proceso bastante lógico. Es verdad que durante la carrera siempre me dedicaba a hacer proyectos que no eran estrictamente arquitectura, que aprovechaban pues, diseños nuevos o tecnologías nuevas. Por ejemplo, me inspiraba muchísimo en la naturaleza para buscar modelos de eficiencia. Y el objetivo pues, del diseñador, del arquitecto, es buscar mejoras en el espacio colectivo. En mi caso, como soy un arquitecto urbanista, pues también tenía esa preocupación, ¿no? ¿Cómo podemos mejorar lo colectivo desde el diseño y desde el arte, desde la tecnología? Además, competencias como las de proyectar son competencias compartidas por el arquitecto, por el diseñador, y la idea de intentar encontrar nuevas soluciones a problemas o incluso nuevos problemas también son competencias que comparten pues, los emprendedores y los arquitectos, ¿no? Estás todo el día haciendo proyecciones a futuro, etcétera. Con lo que, bueno, en un momento dado me di cuenta de que desde la arquitectura se podía generar impacto, pero todavía era mayor el impacto que se podía generar utilizando nuevas tecnologías, nuevos modelos de negocio, etcétera. Así que pues empecé con una transición suave, hablando de la arquitectura del ciberespacio y de cómo el espacio virtual podía beneficiarse de la perspectiva del arquitecto, y de ahí empecé a trabajar con grandes empresas o con empresas de todo tipo y puse esas capacidades creativas y de innovación pues al servicio de ayudarles a imaginar cómo tecnologías o cómo nuevos modelos de negocio, nuevas realidades podrían afectarles a nivel de oportunidades o de retos, ¿no? Y la verdad es que es un espacio que me encanta. Trabajo con empresas de todo tipo, de todo el mundo, con proyectos que suelen ser bastante audaces y con equipos que también lo suelen ser. Así que, vamos, estoy encantado con esta transición desde la arquitectura. Pues muchas gracias por la introducción, Diego. Y nada, el reto de tu sesión de hoy, pues inteligencia artificial generativa para las organizaciones. Y en resumen, hoy vamos a salir con acciones, ¿no? Acciones para ejecutar de inmediato. Ese es el objetivo, Sí. ¿no, Diego? Sí, o sea, tengo un doble objetivo. Uno, que para mí es más ambicioso que el otro, es el intentar aterrizar algunos de los conceptos más importantes y para mí más esclarecedores de la inteligencia artificial, de manera en que por lo menos las bases, los cimientos, si quieres, de nuestra comprensión sean sólidos. Entonces eso para mí cuesta, es decir, llegar a estas imágenes, a estos modelos mentales, es un proceso de destilación. Entonces eso es lo que desde luego lleva más tiempo. Espero que los ejemplos que haya encontrado pues funcionen y resuenen con vosotras. Y luego está la segunda parte, que es intentar ver ejemplos concretos de cómo se está utilizando a nivel de herramientas o a nivel de experimentos para que en el mejor de los casos veáis algo que pueda interesaros y os lancéis a experimentar con ello, ¿vale? Así que esos son mis dos objetivos. Tengo mucho contenido, suelo lanzarme a hablar, así que por favor, si veis que me embalo, me frenáis, con todo vamos, sin ningún tipo de piedad. Y bueno, pues también mi aspiración es que si hay alguna pregunta durante la charla o al final, pues que por lo que a mí respecta, pues que os lancéis para hacerlo más interesante, ¿vale?
Así que bueno, pues si os parece voy a empezar. Creo que entiendo que Adelante. veis bien la pantalla, ¿verdad? Genial. Perfecto. Vale, bueno, pues van a quedar en la presentación pues digamos, la descripción de mi experiencia. Estas son algunas de las empresas con las que he trabajado y esto es básicamente a lo que me dedico. Pues intentar ayudar a empresas como las vuestras a aprovechar e identificar retos y oportunidades, ¿no? También estoy respaldado por una gran empresa tecnológica que es Capital Certainty, son champions digitales, que la verdad es que para mí está genial porque yo soy el flipao y luego viene la caballería detrás con los desarrollos. Así que esto es una posibilidad que también ponemos para vosotros, para vosotras. Entonces, como os he dicho, la idea es aterrizar, empezar con conceptos básicos. Y yo creo que para empezar me gustaría hacerlo con una comparativa, con una comparación que además veo que se está haciendo mucho en el mundo de inteligencia artificial. Solemos intentar buscar referentes en otros ámbitos y por eso se está comparando esta tecnología con otras. Entonces hay gente, por ejemplo, que lo está comparando con la energía nuclear y bueno, quería preguntaros qué os parece esa comparación. A ver si pensáis que la inteligencia artificial se parece más a la energía nuclear o la compararíais más a la electricidad. ¿Quién se lanza? Venga, yo. Genial, gracias. Aunque no me sé la respuesta, no sé por qué me la No, sí. porque no sé qué contestar. A ver, la inteligencia artificial, no sé, quizá más con la nuclear, porque la inteligencia artificial es como algo que, por lo menos para mí, como muy abstracto ahora mismo, que no se ve, y la nuclear, pues un poco también, la electricidad es algo como más visual, ¿no? Aunque sea por las torres, los cables que vemos, no sé. No sé, pero es lo primero que se me acaba de ocurrir. Gracias, María, para empezar. Y bueno, yo creo que la comparación es válida. De hecho, mucha gente hay mucha distopía en torno a la inteligencia artificial, ¿no? Hay muchísimo, no sé si habéis oído esto de la moratoria, que han llamado grandes investigadores. Hay como dos grandes bandos en el mundo, los que están diciendo que estamos yendo muy rápido y los que dicen que no pasa nada, que encontraremos las maneras de controlar esta tecnología. De hecho, luego hay gente en el medio que actúa un poco en los dos bandos, como hace Sam Altman de OpenAI, que por un lado dice un mensaje y por otro lado lanza el otro. Pero se está hablando mucho del impacto descomunal que podría tener la inteligencia artificial en muchísimos ámbitos de la actividad humana y por eso se habla de un poder destructivo comparable al de la energía nuclear. Lo que pasa es que esa comparación no es muy acertada, porque en realidad hay grandes diferencias con la energía nuclear. Para empezar, el acceso a la energía nuclear es muy concreto, está muy limitado, es carísimo y además tienes que estar acreditado. Hay muchos países que quieren tener energía nuclear y no la tienen, porque hay unas barreras de entrada altísimas. Con la inteligencia artificial y generativa está pasando justo lo contrario. Es decir, que el acceso es universal. A día de hoy, con alguna diferencia, pero casi todo el mundo tiene acceso a los mismos modelos, a las mismas capacidades. Mi hija en el colegio y el director de cualquier gran empresa tecnológica, los modelos de inteligencia artificial a los que tiene acceso en este momento son muy parecidos. Luego hay distinciones porque pueden ser modelos entrenados con determinados datos, etcétera. Pero ahora mismo el acceso es universal, con lo que eso es una de las grandes diferencias. Otra de las diferencias con la energía nuclear es que la energía nuclear tiene una o dos aplicaciones básicas, es decir, no tiene un espectro amplio de aplicaciones. Y con la inteligencia artificial pasa lo contrario. Se le llama una General Purpose Technology, una tecnología de propósito general, porque es una tecnología plataforma que se va a utilizar en muchísimos ámbitos distintos, con lo que es otro tipo de diferencia que además vamos a analizar un poco más luego con la energía nuclear. El uso de la energía nuclear, bueno, esto es un poco más filosófico, pero casi todas las tecnologías hasta ahora eran neutrales, es decir, lo puedes utilizar para el bien o para el mal, ¿no? Pero esta tecnología, sin embargo, no es neutral porque tiene un montón de heurísticas, de prejuicios, de biases que ya están codificados en los propios algoritmos, con lo que ya no es neutral por definición. Muchos de los modelos están entrenados con todo el contenido que ven en Instagram y evidentemente Instagram pues no representa lo mejor y lo más, digamos, exquisito a nivel de prejuicios de nuestra sociedad, con lo que la inteligencia artificial no es neutral. Y luego otra cosa es que tampoco es controlable, es decir, podemos sugerir que la capacidad nuclear es controlable, conocemos la relación causa-efecto, pero en cambio la inteligencia artificial es un black box, es decir, tú no puedes necesariamente trazar de forma retrospectiva cómo la inteligencia artificial ha tomado una decisión. Y eso es algo también que es completamente inédito, es nuevo. Con lo que esa comparación entre la inteligencia artificial y capacidad nuclear yo creo que no es tan válida. Sin embargo, ahondando en esta idea de que el GPT,
Pre-trained Transformers es una General Purpose Technology, que no deja de ser curioso, ¿no? Que el GPT sea una GPT. Creo que lo podemos comparar más con otras tecnologías, como por ejemplo la electricidad, o como por ejemplo la agricultura, o como por ejemplo Internet o el iPhone, porque es una tecnología plataforma que va a generar nuevos tipos de aplicaciones completamente distintas. Así que en ese sentido creo que es más interesante esta comparación que la comparación con la energía nuclear. ¿Vale? Además, es una tecnología que está creciendo y se está expandiendo de forma impresionante. Yo creo que estos gráficos ya los habéis visto. Es la tecnología que más rápido se ha adoptado de toda la historia de la humanidad y además es una tecnología que está creciendo y expandiéndose por todos los países. Ahora mismo Bing, que es la inteligencia artificial generativa de Microsoft, está ya en 170 países, con lo que estamos viendo que es pervasivo y va a afectar a todo el mundo. Y luego otra idea es que seguramente sea la tecnología más potente que hemos inventado jamás. Dice Sundar Pichai, el CEO de Alphabet, el anterior Google, que va a tener más implicaciones que el fuego o la electricidad. Y es verdad, decías, María, que no es evidente todavía, pero yo creo que ocurre un poquito como al principio de Internet. No sé si recordáis esos vídeos en que el presidente de Estados Unidos intentaba explicar a través de una serie de tubos qué era Internet, ¿no? Entonces, claro, de forma prospectiva cuesta bastante. Luego, de forma retrospectiva, pues entendemos que es una tecnología que ha afectado a todo. Y va a afectar a todo, va a afectar a la forma en que trabajamos, a lo que consideramos contenido, diseño, creatividad, propiedad, autoría, copyright, derechos intelectuales, interfaz, a la relación que tenemos con nuestros empleados, con nuestros clientes, a la experiencia de usuario, al aprendizaje. Soy profesor en el IE también y estamos dando muchas vueltas a precisamente desgranar qué impactos va a tener esto en la forma que aprendemos y la forma que enseñamos. Y es también fascinante. Va a cambiar las relaciones sociales, va a cambiar el concepto de identidad, va a cambiar el concepto de privacidad, vamos a entender de otra manera lo que es auténtico. Es decir, va a ser algo que además de expandirse por todo el mundo, se va a expandir por todas las actividades del ser humano. Entonces, bueno, pues esto yo creo que básicamente es lo que hemos oído hasta ahora, pero sigue sin aclararnos mucho, ¿verdad? O por lo menos entiendo que todavía estamos un poco como antes. Hay una cita de Arnold Sommerland, que es un físico y matemático alemán, que me ha gustado bastante, que es que él dice, hablando de termodinámicas, que es un tema divertido, ¿no? Que la primera vez que lo escuchas no lo entiendes, no te enteras. La segunda vez piensas que lo entiendes salvo una o dos cosillas y la tercera vez ya te has acostumbrado, ya no entiendes nada, pero ya te estás tan acostumbrado a no entender que ya ni siquiera te molesta, ¿no? Pues yo creo que con la inteligencia artificial podemos cambiar, podríamos aplicar esta misma idea. Esto es algo que se está moviendo además tan rápido y de forma tan acelerada que cuesta mucho entender el ritmo de velocidad. Y bueno, como decía Jeff Bezos en un momento dado, cuesta más entender lo que va a permanecer inmóvil en el tiempo, porque es que todas las categorías principales del ser humano están en el aire, ¿no? Entonces, yo creo que una buena forma de intentar comprender un poco mejor la inteligencia artificial generativa es hacerlo desde su propuesta de valor. Y evidentemente cualquier cosa que consigue una acepción, un product market fit, es porque es suficientemente bueno, suficientemente rápido y suficientemente barato. Vale, pero esto tampoco nos dice mucho. Hay una comparación que me parece que es bastante explícita, que es esta de Siri y Alexa. No sé si alguna de vosotras ha utilizado o tiene Siri y Alexa. ¿Tenéis? Sí. ¿Cuál es vuestra experiencia con Siri o con Alexa? Pues durante la pandemia con niños hasta divertido con Siri, por tener alguna conversación. Pero poco más. Divertido, sí. Vale, pero la verdad es que tampoco tenía, o sea, era una conversación como bastante sí, pautada, limitada, entiendo, con unos límites. Súper educada, o sea, hay cosas donde no se mete, o sea, nunca le puedes pillar en nada incorrecto, que esa es la parte divertida y bueno, un poco más. Luego a lo mejor para poner canciones y este tipo de cosas, ¿no? Que a los niños pues les hacen mucha gracia. Pides una canción concreta, por decirte la última, que puede ser un poco escatológica y graciosa, es canciones cantadas con pedos y te las busca. O sea, lo que nadie te dice de buscar, pues para un niño lo busca y lo pone, ¿no? Entonces, pues yo recuerdo la pandemia.
Sí, yo también, yo se lo puse a mi suegra que le encanta la copla y tal, y entonces ella alucinaba, miraba al cacharro este como diciendo, pero ¿qué está pasando aquí, no? Al principio, como es de Córdoba y tiene un acento cerrado, nos costó que pillara el acento, pero ya cuando lo conseguimos, pues la verdad es que, vamos, para eso ha funcionado bien. Pero es verdad, con esta tecnología, con Siri, con Alexa en general, que tienes un poco la sensación, la misma sensación que con las gafas de realidad virtual y que con el Stadia del self-driving y con la impresión 3D, que sabes que son tecnologías prometedoras, pero que no están ahí todavía, ¿no? Que se quedaba ahí un poco en el casi. Y yo creo que, de hecho, mucha gente le salta el Siri de forma constante y está bastante frustrado porque lo que quiere es callarle y tal. Y esto lo digo, tengo un amigo que trabaja en Alexa en Amazon y tenemos, bueno, conversaciones al respecto. Amazon estaba descontinuando Alexa porque estaba viendo que no estaba consiguiendo los objetivos que quería. ¿Por qué no conseguía en Siri y Alexa la interacción que querían, la fluidez? Bueno, básicamente porque estaban basados en un paradigma completamente distinto de inteligencia, ¿vale? Entonces, para contároslo, voy a hacerlo bastante rápido, pero con 3 diapositivas. No sé si seguisteis ese ejemplo hace unos años en el que se dijo que por fin un sistema de inteligencia artificial Deep Blue había ganado a Kasparov en ajedrez. Supongo que sonará, ¿no? Pues bueno, eso se pudo hacer porque, aunque las combinaciones del ajedrez son muy amplias, muy variadas, es decir, llegas a un montón de opciones simplemente con 3 movimientos, todavía son abarcables, son computables. Entonces, lo que hacía básicamente el sistema de Deep Blue, que era de IBM, era, bueno, tú le metías las reglas del juego y básicamente sería instrucciones claras, como pues muévete de aquí a aquí, muévete de aquí a aquí, y luego seguía árboles de decisión para la toma de decisiones. Si ocurre esto, entonces aplica esto. Entonces, tenía unos sistemas de evaluación de las funciones y de la estrategia que habían codificado pues unos matemáticos y unos expertos en ajedrez, ¿vale? Pero no se salía de lo que ya conocía, es decir, lo que aplicaba eran sitios en los que había estado antes. Lo que tenía básicamente es una capacidad de memorización brutal y de extrapolar. Entonces, como yo he visto esta situación antes y he visto lo que pasaba, pues en base a eso, como tengo una capacidad de computación muy, muy grande, evaluaba 200 millones de posiciones por segundo, pues por fuerza bruta mis algoritmos toman una decisión sobre cuál va a ser el próximo movimiento. Entonces, esto funcionó muy bien para este juego, pero claro, tenía grandes limitaciones, no se podía adaptar, no aprendía de sus errores, con lo que era específicamente diseñado para el ajedrez, pero para otros juegos, como el de Go, no funcionaba. El de Go es otro juego que tiene muchísimas más piezas y muchísimas más opciones. Es mucho más complicado, con lo que la fuerza bruta aquí no funciona. Los paradigmas anteriores de computación no funcionaban, entonces tenían que buscar una manera distinta de hacerlo. Y entonces, en lugar de hacerlo por fuerza bruta, por memorización, dijeron, vamos a hacerlo de otra manera, que es con simulaciones. Vamos a hacer que el sistema juegue un montón de partidas él solo, súper rápido, y que aprenda de sí mismo. Entonces, esto fue un cambio de paradigma bastante considerable. Ahí es donde empezamos con los sistemas de deep learning, en el que tienes unos sistemas de aprendizaje reforzado basados en el trial and error, ¿no? Tú va haciendo errores y va aprendiendo de sus errores. Entonces aprende de sí mismo, cosa que está muy bien. Lo que pasa con este modelo basado en simulaciones es que bueno, no es exportable, es muy, muy preciso, muy válido y muy preciso para un propósito muy específico como es el de jugar a este juego de Go, ¿vale? Entonces, este es el segundo paradigma que es el que hemos roto recientemente, el Deep Learning Based AI. Y ahora no es que lo hayamos roto, es que lo hemos completado. En 2017 sale un paper que es Attention is All You Need, que propone una forma distinta de aprender para estos sistemas de inteligencia artificial. En lugar de basarse en experiencias previas memorizadas o simulaciones, se basa en la creación de modelos. ¿Vale? Estos utilizan, extraen como si fuese, por eso aquí tengo la imagen del limón, ¿no? y del exprimidor, porque son capaces de extraer las lógicas, los patrones, las reglas ocultas, los significados de datos que están no estructurados. Es decir, tú le metes imágenes de un gato o de muchos gatos y es capaz de entender el concepto de gato. No replicar las imágenes de gato, sino entender el concepto de gato, como el extraer el ADN de lo que quiere decir un gato. ¿Vale? He puesto aquí un copo de nieve porque hay un ejemplo también de la termodinámica que me parece relevante. Si tú tienes un copo de nieve y miras al siguiente, verás que son todos distintos. Todos los copos de nieve cristalizan de una manera distinta. Sin embargo, los principios subyacentes son los mismos. Bueno, pues eso es lo que hace la inteligencia artificial, extraer los principios subyacentes de las imágenes de los ejemplos que recibe. ¿Vale? Esto es súper interesante. ¿Por qué? Porque lo que hace es comprimir un montón de información. Por ejemplo, Stability AI, que es un sistema de inteligencia artificial que se dedica a la imagen, ha escaneado todas las imágenes de Internet y las ha comprimido en un archivo de 2 gigas.
¿Cómo ha hecho eso? Pues precisamente porque lo que ha extraído son los ADNs de las imágenes que ha visto. Es decir, no extrae la posición del solar y la iluminación de todos los escenarios del mundo. Lo que hace es aprender a iluminar. Lo que hace es aprender cómo cristalizan los copos de nieve. Y por eso es capaz de generar soluciones con solo 2 gigabytes de un archivo de LLM, es capaz de generar cualquier tipo de imagen. Así que si queréis es como un súper gran compresor, ¿vale? Que hace como nosotros hacemos cuando aprendemos. No, empezamos aprendiendo por imitación, empezamos aprendiendo, por memorización, luego por simulación y luego aprendemos a extraer el conocimiento subyacente, los modelos mentales. Bueno, pues en ese punto es en el que estamos. Y eso es precisamente la innovación que han traído Generative AI. Por eso lo podemos ver como un gran compresor. Lo que hace es comprimir mucha cantidad de información en conocimiento. Coge datos y los convierte en conocimiento, en modelos, ¿vale? Los Large Language Models son modelos de lenguaje que están dedicados a la generación de lenguaje, que es verdad que se basa en la predicción probabilística, pero lo que hace es comprender todo Shakespeare para ser capaz de generar una frase igual que lo haría Shakespeare. No va a ser la que genere una frase de Shakespeare, pero va a estar una frase en el estilo de Shakespeare, porque ha macerado, ha destilado ese estilo. Ha sido capaz de comprimir todos los datos que le hemos dado en ese estilo. Así que, además de ocupar muy poco, es decir, requiere una gran fuerza computacional y una cantidad de energía muy grande, pero una vez que sintetizas eso en un modelo de lenguaje o en un modelo de cualquier otro tipo, es capaz de transferir esos conocimientos de un contexto a otro. Y eso es una novedad respecto a los modelos anteriores. AlphaGo y Deep Blue eran muy específicamente diseñados para las funciones de jugar a Go o jugar a ajedrez. Sin embargo, estos grandes modelos de lenguaje son capaces de transferir conocimiento de un contexto a otro. Y esa es, como digo, una de las grandes virtudes. Así que nos vemos aquí que estamos empezando a digitalizar no solo contenido, sino no solo datos, sino conocimiento, no solo información, sino inteligencia, ¿vale? La inteligencia se ha digitalizado. Y cuando las cosas se digitalizan empiezan a pasar cosas muy extrañas. Y eso es lo que es lo que vimos, por ejemplo, con los contenidos multimedia, con Napster, pues con los MP3, ahora pues con Spotify. Empiezan a pasar cosas muy raras. Y eso es lo que sugerimos o suponemos que va a pasar con la inteligencia. Vamos a ver cómo se explica esto un poco mejor. Hemos dicho que la inteligencia digitalizada lo que hace es comprimir grandes cantidades de información en conocimiento. ¿Vale? Os voy a hablar un poco más de esto. Bueno, yo creo que no hace falta. Con el ejemplo que os he dado de la compresión de imágenes, creo que lo tenemos. ¿Habéis utilizado estas herramientas de WinRAR y de WinZip vosotras en el pasado? ¿No? Tienes que mandar un gran archivo, pues entonces eso es un compresor. Bueno, pues insisto, lo que estamos haciendo ahora no es ya comprimir datos o información, sino comprimir inteligencia. Y además tenemos una herramienta que ahora, en principio estaba prevista esta herramienta para generar, para ser un repositorio de datos infalible, como una super base de datos que nos diese todos los datos, todos los hechos con absoluta certeza. Y resulta que lo que está ocurriendo es lo contrario. En lugar de ser una super base de datos, se está convirtiendo en una super máquina de generar razonamiento. Entonces, así es como deberíamos entenderlo, ¿no? Una reasoning engine y no una knowledge of fact database. Ya hemos visto, además, se habla mucho de que no te puedes fiar de lo que te dice ChatGPT. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas que dice son alucinaciones o se lo inventan, ¿no? Así que no es tan buena, digamos, se inventa, por ejemplo, fuentes, se inventa papers científicos, se inventa datos y además lo dice con una certeza y con una seguridad que abruma, ¿no? Con lo que hay que tener mucho cuidado con lo que te crees. Primero, con qué herramientas eliges y segundo, con lo que te crees de lo que te están contando, ¿no? Porque es muy fácil engañar al que no tiene la vista hecha, ¿no? Entonces, eso también nos da una pista de cómo tenemos que usarlo. Estos son herramientas, copilotos, si queréis, que van a ser muy útiles para la gente que ya sabe. Vamos a utilizar estas capacidades para generar el 80% de las cosas que ofrecen poco valor y en que nuestra inteligencia no es diferencial. Vamos a hacer, y lo vamos a ver a continuación, un montón de ejemplos en que sirve de asistente, de copiloto. Es como si tuviéramos 100 becarios. Pero no tenemos que entender esto como un data. No sé si alguna de vosotros veía Star Trek en el pasado. En Next Generation había una figura, la figura de Data, que era un androide que siempre te decía tenía todo el conocimiento de todas las galaxias, ¿no? Entonces te daba todo el conocimiento exacto. Pues esto resulta que es a lo que aspirábamos y no es lo que hemos encontrado. Hemos encontrado, curiosamente, un sistema que es creativo y que es razonador.
Hemos encontrado una máquina que mejora la forma en que, o que complementa la forma en que nosotros pensamos, ¿vale? Yo creo que esto es también bastante interesante y no es intuitivo, ¿no? Y luego hay otra cosa que también es súper interesante, en mi opinión, es esto de que convierta la inteligencia en abundante. Es decir, es verdad que hace falta todavía un montón de capacidad de computación y hace falta un montón de energía para extraer esos patrones de esas grandes cantidades de datos. Eso es completamente cierto, pero también es verdad que ahora la cantidad de inteligencia que tenemos accesible en el mundo depende de esa capacidad energética y de esa capacidad de computación. O sea, que estamos sugiriendo que la energía, o sea, la inteligencia ya no depende tanto del número de humanos, sino como de la energía, el número de computadoras que seamos capaces de conectar. Claro, la expectativa es que si somos capaces de mejorar la inteligencia en nuestra especie, vamos a ser capaces de mejorar radicalmente el mundo, ¿no? Entonces, son tres formas en que estamos viendo que se puede entender estos impactos de digitalizar la inteligencia. Voy a aterrizar esto un poquito más para vosotras. Esto es nuestra casa, que tenemos un jardincito, y estábamos dándole vueltas, mi mujer y yo, a la posibilidad de poner una piscina aquí. ¿Vale? Entonces, yo trabajo un poco con Photoshop y algo de generación de manipulación de imágenes sé. No sé si alguna de vosotras utiliza Photoshop o ha hecho algo de tratamiento de imágenes. ¿Tenéis alguna idea? ¿Alguna? No. Poco. Pues Photoshop es una gozada porque puedes hacer un montón de cosas, puedes trucar, pero también lleva muchísimo tiempo, ¿no? Entonces yo dije, bueno, pues voy a ver si puedo, ahora con estas nuevas herramientas de inteligencia artificial, generar piscinas para ver cómo quedarían. Y entonces yo estaba esperando pues que quedara pues regular, pero de repente me puse a hacer pruebas y dije, joder, o sea, esto selecciono un área de la pantalla y con una herramienta de inteligencia artificial generativa que se llama Firefly de Adobe, que ya está accesible para todo el mundo, para todo el mundo que tenga Adobe, Photoshop, le digo, hazme aquí una piscina. Y le digo, pues hazme una piscina pues, de fondo azul, por ejemplo. Entonces me hace esta piscina instantáneamente y se adecua pues, a las plantas que existen, como veis, se adecua al color, se adecua a la luz, etcétera, ¿vale? Y entonces, pues me puse a hacer más, y más, y más, y más. Y esto tarda segundos en hacerlo. Pero segundos, cuando digo segundos, es como 3 segundos. ¿Vale? O sea, no es más. Entonces me puse como loco a hacer y luego empecé a probar con circulares, porque claro, como no tarda nada, pues ya no tengo que dedicar ningún tiempo a visualizar, a comunicar a través de imágenes, porque esto ayuda a imaginar, ¿no? A entender cómo podría ser estas piscinas implantadas directamente ahí. Entonces, lo que antes hubiese llevado horas y horas para hacer, para que esto esté bien hecho, hubiesen sido muchas horas, ¿no? Pues esto resulta que se reduce a segundos, ¿vale? Y luego pues empecé a probar con piscinas más naturales y empecé a ver cosas distintas. Y empecé a ver pues todo esto. ¿Vale? Y la verdad es que, claro, esto es una gozada porque te metes aquí y no paras. O sea, continúas y continúas y continúas. Pero la idea en la que quería insistir es que cada una de esas piscinas no existe. No existen. No está replicando una piscina que ha visto en otro sitio. Vuelvo al ejemplo de los copos de nieve y al ejemplo de la termodinámica. Lo que ha hecho es comprender lo que quiere decir una piscina, comprender la iluminación para este contexto en concreto, comprender los colores principales, comprender lo que quiere decir una piscina de piedra o una piscina o un jardín de agua y adaptar esos conceptos al contexto inmediato que tiene. Lo que quiere decir eso es que lo que estamos viendo no son réplicas de piscinas existentes, ¿vale? Es una forma de generar soluciones, generativas completamente distintas. Un ejemplo que me parece que es menos bueno, pero que es el que tenía hasta ahora, es esto de la máquina de hacer chorizos. Tú a la inteligencia artificial generativa le metes un chorizo y no te saca otro chorizo, te saca la máquina de hacer chorizos, porque entiende los principios subyacentes para la generación de esa solución. ¿Vale? Así que así es como, vamos, como lo venía explicando hasta que he dado con esto de los copos de nieve. Así que tendremos que entenderlo, como decía, no como un data que nos ayuda a dar con los datos concretos, sino como una herramienta que mejora nuestra forma de pensar y que hace la inteligencia abundante. ¿Vale? Entonces, ahora viene una pregunta que es seguramente de las más importantes que tenemos en la actualidad. ¿La inteligencia artificial generativa genera contenido original? ¿Sí o no? ¿Qué pensáis? Creo que tenemos a alguien de propiedad intelectual también. A ver si luego lo podemos escuchar. Hola, Susana. soy yo, Muy buenas. Susana. Lo que pasa es que voy en un coche, no he puesto la cámara.
yo tengo mis dudas. Me acabas de conquistar con tu ejemplo de los salchichones, porque yo lo utilizo mucho en mi Qué bien, trabajo, mira, pero de me alegro. otra manera para el tema de los derechos y la autoría, ¿no? Que pongo mi ejemplo de decir, oye, es que voy yo ahí con la carne y con todos los ingredientes del salchichón y los meto en una máquina que fuera la inteligencia artificial y el salchichón se lo lleva a otro. Este es un poco mi ejemplo, no el tuyo, que eso me ha interesado mucho lo que has dicho, que tú metes datos. Bueno, en mi ignorancia, que yo me considero muy ignorante, eso sobre todo, pero sí que mi idea es que un poco puedes sacar lo que quieras, puedes sacar los chorizos o puedes ¿no? sacar cómo se han hecho los chorizos, en tu ejemplo, ¿no? De la inteligencia artificial. La explicación del copo de nieve, que era más bonita y mejor, no la he podido escuchar, entonces, pero digamos que lo que tú transmites con ese ejemplo es la inteligencia es capaz de decirle esto es un chorizo y te puede, o bien según lo que le preguntes o cómo vaya tu pregunta, en mi ignorancia, hacer otros chorizos, alternativas de chorizos, un poco siguiendo tu ejemplo de la piscina, o según a lo que le hayas dicho, a lo mejor le dices dame la receta o cómo hacer un chorizo y te planta 5 máquinas, no 5 chorizos distintos. Pero lo de la creatividad, yo creo que, o sea, me mantengo conservadora. Yo creo que sí que está claro que la tecnología ha evolucionado, pero creo que siempre va a ser deudora de lo que tiene dentro, con los datos y con los elementos que ha trabajado. Y ahí está la complejidad, el reto de la regulación de los derechos. Entonces yo creo que sí, ¿no? Porque ese adiestra un ser humano también es deudor, ¿no? De todo su bagaje personal, moral y cosas que ha visto, y depende pues cómo juegue su mente, pero al final hasta ahora vemos el ser humano como una cosa única y compleja, y tú con todo lo que tienes pues escribes una canción, una poesía, un dibujo, algo como puede ser único, depende de tu ingenio y de tu capacidad creativa, y también de nuevo de lo que quieras hacer, porque si yo simplemente lo que quiero, aunque sea muy buena creativa, lo único que quiero es dibujar lo mismo que has hecho tú o es lo que me estoy pidiendo, pues lo repito porque lo dibujo muy bien. Si lo dibujo muy mal, pues me sale fatal, ¿no? Léase a aquella señora que restauró un Cristo, hizo una decepción. Pero la inteligencia artificial sí que para mí siempre va a deber al material sobre el que ha aprendido. Yo por ahora estamos por ver su genialidad y su para distinguirla del ser humano, pero bueno, parece que sí que estamos en donde estás tú hablándonos, aquí donde necesitamos aprender generativo, que no es simplemente una compilación o una reorganización, sino va más allá, o las reglas, pero yo todavía soy escéptica, y también ya que me has provocado, también me interesa, a mí me parece un poco interesado el argumento de que no se pueda ir hacia atrás, como que en eso soy un poco Santo Tomás en este momento, sin mucho criterio probablemente, pero yo entiendo que como este es un mundo tan científico, tan lógico, que me cuesta creer que no se puede hacer el camino para adelante y para atrás. Otra cosa es que no me interese. Pues yo creo que no hay una respuesta válida o clara para esto, y estamos ahí en una disyuntiva que además es súper importante, porque todo nuestro sistema económico está basado en o muy buena parte, ¿no? El sistema económico está basado en la propiedad intelectual, y ahí hay una gran duda, ¿no? Hay como muchos bandos, pero yo tiendo a pensar que si somos capaces de codificar todo ese conocimiento en la esencia, y lo que estamos haciendo es generar soluciones nuevas a partir de la esencia, nuevos copos de nieve a partir de las leyes de física termodinámica,
seguramente lo que estamos generando, aunque no estemos preparados para ello, sea soluciones originales. No sé qué pensáis el resto. ¿Alguien más quiere aportar algo? Yo creo, Pues había levantado la mano Mar, si no me equivoco. sí, y la bajé, pero bueno, pues ya me lanzo ahora también. Nada, yo opino que no es contenido original también, o no como lo entendemos ahora. Habrá que crear un nuevo concepto de originalidad para lo que es capaz de hacer la inteligencia artificial. Bueno, es que también bajé la mano porque me unía a todo lo que decía Susana de que siempre será deudora del trabajo humano. Me ha gustado mucho el ejemplo que has puesto de Shakespeare. Es que todo depende del input que tú le des. Si tú le das todo el input de Shakespeare, ¿cómo va a ser original lo que te genera una inteligencia artificial? Entonces, que yo creo que también está un poco por ahí el debate, ¿no? De la transparencia en cuáles son los datos en los que se está basando la inteligencia artificial. Pero bueno, yo no en ilustración, por ejemplo, es que al final es deudora de los estilos de los seres humanos que han generado las creaciones de las que bebe esa inteligencia artificial. Entonces quizás habría que aplicar un concepto distinto de originalidad para el ser humano que para la inteligencia artificial, porque también sería justo decir que todos nosotros somos deudores de lo que hemos leído, ¿no? De las fuentes con las que nos hemos educado, somos deudores a la hora de generar contenido y aún así solemos hablar del contenido que generamos como original, ¿no? Bueno, no siempre, y ahí están, bueno, pues a veces hay hasta grandes juicios para ver si hay plagio o no plagio. No es una cuestión fácil, pero bueno, por lo menos ha generado, no me quiero poner muy trascendental, pero un ser humano con alma. Es que tiene que haber una diferencia entre lo que hace un ser humano y lo que hace una inteligencia artificial. Es que la hay porque la inteligencia artificial la ha hecho el ser humano y luego entiendo, yo estoy totalmente de acuerdo con ese planteamiento, como he empezado diciendo, nosotros como seres humanos le debemos a nuestra cultura y a nuestro conocimiento, pero sí que existe eso, la genialidad, la originalidad pura, mientras que, o sea, o por lo menos yo creo que es más difícil calibrar en un ser humano que desde cero haga una cosa, mientras que en la máquina siempre sabemos que ha debido ser adiestrada. Sí, nosotros hemos ido a nuestras universidades, hemos leído nuestros libros, visitado nuestros museos. Es una cosa paralela. Yo también hago eso y todos tendremos que abrir nuestra mente, pero yo sí que me resisto a equipararlo al tratamiento en casi todos los aspectos como la inteligencia humana, porque es el resultado de la inteligencia humana, es una obra derivada si fuera una obra, es derivado y no sé, o sea, entiendo lo que dices, que nosotros también debemos y nosotros también plagiamos, como ha dicho Mar, y si eso es un plagio, pero la capacidad humana que supuestamente se está premiando con las leyes de ser único, original, de crear una melodía que nadie ha escrito, nadie ha escuchado. Yo creo que la máquina partimos del hecho de que no, porque la máquina se adiestra con otras cosas. Nosotros también hemos sido adiestrados, pero tenemos ese factor humano, la impronta del autor de la que hablan las normas, la genialidad, que la máquina va a tener inteligencia, va a tener capacidad y va a tener rapidez, pero no sé, no lo tiene, no tiene alma. Entonces deberemos buscar otro tratamiento y a lo mejor quizás si nos atascamos en quererlo comparar y hacerlo como en lo que tenemos ahora, pues nos vamos a atascar, porque ahí va a estar el debate. Igual yo soy más disruptiva y digo, pues pensemos cómo se puede llamar esto, regulémoslo, es genial, súper útil y no nos atasquemos en quererle dar el mismo tratamiento que la inteligencia humana, porque no es humana, es artificial, pues busquemos un camino para ella.
Lo mismo que se hizo con los títulos de propiedad y con las formas de sociedades de responsabilidad limitada, etcétera, ¿no? Tú tienes al final personas físicas y personas no físicas, fiscales, que pueden tener Correcto. esos Muy buen ejemplo, me derechos gusta. de propiedad. Entonces, yo creo que seguramente habrá que ampliar y ensanchar estos conceptos, Susana, para adecuarse a los nuevos tiempos tecnológicos, ¿no? Porque claramente esas categorías que se supone que eran fundacionales, y mirad de qué estamos hablando de diseño, de originalidad, de autoría, de arte, de creatividad. Estamos necesitando con esta tecnología revisar esos conceptos básicos. Ya con tecnologías anteriores tuvimos que revisar, por ejemplo, el concepto de amistad con las redes sociales, el concepto de intimidad, o el concepto de trabajo, el concepto de lugar. Eso fue hace 15, 20 años con la aparición de Internet, y ahora otras son las categorías básicas que tenemos que revisar. Yo creo que eso es un debate súper interesante y se pueden defender las dos posturas, pero me parece que esto lo vamos a tener que resolver de aquí en adelante, porque hay muchos ejemplos y muchas situaciones en que, si no, como tú dices, vamos a estar enconados. Natalia, ¿querías añadir algo? Sí, hola, Diego. No, fíjate que yo tengo una opinión contraria. Yo creo que esto puede ser tremendamente original. A mí me asusta lo original. O sea, quiero decir, imaginaos un cerebro humano que puede leer todos los autores del mundo del inicio de la humanidad, que puede ver todas las obras de arte del mundo entero, imaginarse las que puedan existir y hasta acertar con las que pueden existir. O sea, a mí tengo que reconocer que me produce auténtico miedo, terror, la inteligencia artificial. Y ¿sabes lo que pasa? Que al final, pues claro, joder, los seres humanos al final tenemos unas reglas, tenemos un contexto, tenemos una educación, tenemos un bagaje y somos muy limitados. Y dentro de nuestra limitación, fíjate que ya tenemos peligro en nuestras manos, que no nos cargamos el mundo de milagro en cualquier momento, ¿no? Entonces, no sé, el alimentar esta tecnología tan potente con según qué cosas y hasta según qué punto, hasta dónde puede llegar. Y luego los seres humanos vamos a ser capaces de contener esto, o sea, vamos a ser lo suficientemente rápidos para marcar el contexto legal, la jurisprudencia, las normas de ética, etcétera, etcétera, que pueden contener, bueno, pues eso, el crecimiento de una especie de monstruo, ¿no? Que no sé hasta dónde puede llegar. Pero, no sé, a mí, yo tengo que reconocer que me asusta la inteligencia artificial. Tengo que reconocer que me asusta. Que estamos, parece en el punto de inicio de algo que puede ser un cambio de paradigma, pero no sé si para bien o para mal. Pues muchas gracias, Natalia. Yo tengo también esa, bueno, y todo el mundo, ¿no? Hay gente súper distópica, hay gente súper utópica. Yo tengo la gran duda de si seremos capaces, precisamente para mí has dado con la cuestión, seremos capaces de adaptarnos suficientemente rápido, porque ya vemos que esto cambia al ritmo que es compound exponential, es más rápido que exponencial, la capacidad que esto tiene. Y además, dejadme recordaros que esta capacidad es la de extraer patrones que no son evidentes, patrones, modelos mentales, y es muy posible que de grandes bases de datos, y ahí está la virtud, ¿no? Los sistemas de inteligencia artificial sean capaces de generar patrones que a nosotros se nos han pasado por alto, con lo que ya estaría generando contenido en base a patrones que ni siquiera nosotros comprendemos, ¿no? Con lo que es verdad que bueno, me parece cuando menos fascinante. Yo no voy a decir bueno o malo, pero sí que es lo que está pasando y que me parece que está bien estar un poquito al tanto. Respecto al contenido original, pues hay puntos de vista que siempre nos hemos dedicado a recombinar lo que existía. También está el punto de vista de la deuda perpetua, y lo que estamos viendo es que esto se empieza a manifestar en gente que ve que su pan, su día a día, su forma de vida está amenazada. No sé si habéis utilizado esta tecnología, alguna de vosotros habéis dicho para escribir algún cuento, algún libro. Yo lo he utilizado también para eso, y realmente o sea, realmente es llamativo. Yo le puedo decir que me escriba una novela con una combinación de estilos y con, por ejemplo, hace poco discutía con un amigo la idea, él quería hacer un viaje por Marruecos y le decía que ahora podía viajar, en lugar de por precios o por destinos, podía viajar por colores o por emociones o por sonidos musicales, porque la inteligencia artificial ahora es multimodal y tú les puedes meter un impulso para que te saque otros tipos de contenido, ¿no? Con lo que son capacidades que son inéditas en el ser humano y que además son irreconocibles. No tenemos a día de hoy la tecnología suficiente para saber si algo es o no un plagio.
Es decir, si una persona se esfuerza lo suficiente, no lo vas a saber. Eso quiere decir que el contenido es indistinguible del ser humano, con lo que, bueno, pues igual tiene que ocurrir como en los museos, ¿no? Que tiene que poner esto está hecho por este autor en esta fecha, para que comprendas el contexto, y vamos a tener que añadir por etiqueta, ¿no? Esto está hecho por un humano y no por un sistema de inteligencia artificial. Es muy posible que vayamos a este tipo de escenarios. Pero ahora está todo, pues estamos atravesando los baches. Esta es una autora, Sarah Perdona, Silverman. Diego, Sí, adelante. un segundo, porque teníamos ahí pendiente a María Moreno, que había levantado la mano. Ay, claro, adelante, María. Perdona, que no te he visto. Estás en mute. No te escuchamos. Perdonad, no, nada, es que le di cuando empezaba a hablar Natalia, solamente era para decir que yo, la verdad que también estoy más por esa corriente, pero no quiero continuar el debate, que simplemente yo tengo una visión también bastante parecida a Natalia. O sea, me parece que el contenido puede ser muchísimo más original del que podemos llegar a crear nosotros, porque me imagino una mente humana con su cultura, con su visión de la naturaleza, con su visión de su mundo, multiplicado por millones y millones de visiones, entonces me puedo imaginar la bomba atómica que puede salir de ahí. Entonces un poco mi visión también iba más en línea con la de Natalia, pero ya está, era solamente eso. Genial, pues muchísimas gracias, María. Bueno, Perdona, pues como decía, Diego, yo creo... yo sí Adelante, quería hacer Mar. una pregunta, disculpa, sí, es que Sí. es para entenderlo bien y al hilo también de este debate. ¿Cómo se sabe qué datos ha cogido la inteligencia artificial? Porque en el caso de pues esto de los guionistas de Hollywood, o sea, todas las inteligencias artificiales son capaces de coger todos los datos que pueden existir. Bueno, claro, entiendo que en formato digital, en abierto, alguien tiene que... ¿Eso realmente cómo se hace? ¿Son todas Es capaces muy de buena pregunta. auto...? No. Y además esto es algo a lo que más tarde, más temprano nos vamos a enfrentar a nivel de empresas y a nivel incluso personal. Cómo hemos entrenado nuestro copiloto, nuestro sistema de inteligencia artificial. Hay dos grandes formas aquí de hacerlo. Uno son las inteligencias artificiales generales, que son las de OpenAI, las de ChatGPT, las de Bing y todo eso, que están alimentadas básicamente en todos los datos que pueden, ¿vale? Y luego hay otros que están alimentados en solo datos muy particulares. Por ejemplo, no sé si habéis oído que la inteligencia artificial estaba mejorando los resultados de algunos alumnos, de los alumnos en general, en pruebas de acceso a la universidad, en medicina, en casi todas las carreras ya. Esos modelos están entrenados con un subset de datos muy concretos. Por ejemplo, pues en medicina estaban entrenados con todas las publicaciones científicas de PubMed y de The Lancet de los últimos 20 años. Entonces, a ellos les interesa mucho que la familia el conocimiento del que beben sea controlado para que las respuestas también sean controladas. Porque recuerda, Marc, que esto funciona por probabilidad, por estadística. ¿Cuál es el siguiente concepto que tiene más probabilidad estadística de aparecer después de encima de mi mesa tengo? Hay muchas posibilidades. Si bebes de todo Instagram y de todo Facebook y de todas las redes sociales y de todo el conocimiento de Wikipedia y de todo el mundo, las probabilidades son unas. Si en cambio bebes de fuentes controladas, las probabilidades van a ser distintas. Así que tienes esas dos grandes formas y cada una tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Cuantos más mayores los datos que estás manejando, mayor es el coste que tienes, pero también mejor es la capacidad de razonar de forma abstracta. Cuando menor es el pool de datos del que bebes, más controlada es la respuesta que recibes y menos alucinaciones vas a tener también. Así que esos son los dos grandes modelos, ¿vale? Y luego hay más vertientes, pero esa pregunta es súper relevante. Habrá muchos contextos, pues entiendo que alguna de vosotras trabajaba, por ejemplo, con temas en la Xunta, u otra con temas de cárceles, otra igual, por ejemplo, en ambientes médicos hay que tener muchísimo cuidado con la privacidad y con la seguridad de los datos, con lo que tienes que tener y también unas fuentes de información que sean muy concretas y muy filtradas de antemano. ¿Por qué? Porque si estás metiendo toda la información del mundo para hacer un estudio clínico, pues igual la información que estás dando a tu sistema está embebida de prejuicios y te considera una mujer caucásica en lugar de una mujer negra, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo ese tipo de biases están incorporados y hay que tenerlos muy en cuenta a la hora de entrenar de una manera u otra tus modelos, ¿vale? Entonces, podemos controlarlo, pero solo hasta cierto punto. Bueno, estos son otras, como soy arquitecto, yo he hecho algunas pruebas con temas de interiores
o sea, he hecho algo de interiores en el pasado, pero que, vamos, no es a lo que me dedico, pero sí para ilustrar algunas de las imágenes que mis amigos querían ver en su casa, ¿no? Entonces, en realidad, o sea, aquí está el prompt, que es este texto que se introduce en la herramienta, en este concreto es Midjourney. Yo le meto esto, metiendo lo que quiero y heredando palabras mágicas de otros que lo han utilizado antes. Como a mí me gusta el resultado de la imagen de otros, yo digo, pues ¿cómo lo ha descrito él? ¿Cuál es su palabra mágica? Porque yo puedo adecuar sus palabras mágicas, sus encantamientos a lo que yo quiero conseguir, ¿no? Entonces, en base a eso, pues consigo estas imágenes o estas otras, pero quería insistir en que esta iluminación en concreto no existe. Y este mueble tampoco. O puede ser que sí, pero el punto es que esto no es una réplica de algo que ha visto, sino es una réplica del concepto de mueble que ha sintetizado después de masticar muchísimos datos, ¿vale? Esto de la originalidad es súper relevante. Algunas de vosotras sugeríais que la capacidad de innovación y de generación de contenido nuevo es muy grande. Y yo estoy de acuerdo con esa forma de pensar. Y además lo estamos viendo también a nivel de investigación en la industria farmacéutica. Estamos viendo que ya podemos empezar a diseñar, a ver cómo la inteligencia artificial generativa comprende, descifra y diseña proteínas que están específicamente diseñadas para nuestras necesidades particulares, hiperpersonalizado. Entonces, claro, cuando esto ocurra, claro, los costes de investigación van a ser mucho más bajos, pero ¿qué pasa con los derechos de explotación? ¿A quién le asignamos el derecho o la propiedad intelectual de esto? ¿A la inteligencia artificial generativa? ¿A ChatGPT? ¿A todos los escritores de PubMed? ¿O al que ha metido el prompt? ¿Cómo lo hacemos? Entonces, eso es un gran debate que yo creo que tendremos que resolver. Hablando de creatividad, y yo monté uno de los primeros laboratorios de creatividad aplicada a España, es decir, que es un tema que me interesa muchísimo, pero lo cierto es que no podríamos decir que no es creativo esto. Si utilizamos las descripciones y las definiciones y los tests que son malos de creatividad que conocemos a día de hoy, nos ganan en todo. Es decir, la inteligencia artificial GPT-4, que es el modelo más avanzado y además el que os recomendaría que utilicéis, gana el 91% de los humanos en el test este de usos alternativos. ¿Qué 50 cosas se te ocurren para este ladrillo? Bueno, pues en inteligencia artificial nos arrasa en ese test, pero también nos arrasa en el test de Torrand, de pensamiento lateral y de creative thinking. Nos ganan en todos los tests que hemos diseñado. Entonces, igual el tema es que tenemos que cambiar los tests, pero por ahora no podemos decir que no sea mejor que nosotros a nivel creativo. Y esto es un sopapo. O sea, yo entiendo que es como muy provocador, pero bueno, pues igual, como decíamos, teníamos que cambiar un poco los conceptos, ¿no? Y luego está la idea de que alucinan y que tienen como... Bueno, a mí esto también me recuerda mucho al arte, pero esto es a la derecha, estas imágenes han sido creadas por inteligencia artificial generativa y esto es a la izquierda. También todas estas imágenes, de hecho, están creadas por inteligencia artificial generativa. Y alguien contestaba en Instagram, en Twitter, diciendo que el coste de hacer esto es aproximadamente unos $100.000, entre el director de fotografía, los modelos, los estilistas, los maquilladores, los viajes al desierto, o sea, todo eso que costaría más o menos $100.000. Y sin embargo, esto hacerlo a la derecha, pues te cuesta 30 segundos. Entonces, al espectador realmente no le importa si es o no, bueno, no le importa... o sí le importa, que eso también es otro debate, pero el caso es que la producción está ahí. Entonces habrá que analizar en más detalle lo que quiere decir una producción creativa, lo que quiere decir la autenticidad, pero como decía, todos estos son conceptos que están en el aire. Y también el arte está en el aire. Es decir, esto es una producción de Refik Anadol, que utiliza inteligencia artificial generativa para estas visualizaciones que son maravillosas y que están expuestas en el MoMA. Esto, él define los conceptos, las limitaciones, los parámetros de funcionamiento, pero la forma resultante no está controlada cada instante. Está descrita digamos, con unos límites, unas líneas, si queréis, pero no cada uno de los outputs de esto, ¿no? Con lo que, bueno, pues es arte o no es arte, pues no lo sé. Yo creo que la fascinación puede estar ahí independientemente de quién sea el autor, ¿no? Pero eso nos lleva a otra pregunta, que esto es Marcel Duchamp, que propuso esto tan provocador, que era un ready-made, es decir, un objeto que ya existía, como el urinario, ¿no? Y lo plantó en una exposición, y ¿es arte o no es arte? Pues a día de hoy lo consideramos arte, pero en su momento no lo consideraban arte. Con lo que es posible que todo nuestro sistema de categorías también esté en evolución, ¿no? Y tendremos que redefinirlo con el tiempo. Pues si es arte o no es arte, seguramente ese concepto sea móvil, así que yo creo que es una conversación que no nos va a llevar muy lejos, pero sin embargo que puede ser interesante, ¿no? En fin,
Vamos a intentar aterrizar ahora, ya os he llevado como ahí arriba a flipar, y ahora vamos a intentar ir bajando, ir aterrizando con cosas un poco más concretas. Vamos a ver aplicaciones que esto tiene para la empresa, pero lo vamos a hacer desde intentando comprender por qué ha funcionado esta hora, ¿vale? Entonces yo decía que es rápido, o sea, suficientemente rápido, suficientemente bueno, suficientemente barato, y luego hay otra cosa que es suficientemente fácil, y esto es lo que es definitivo. Es decir, es verdad que ya tenemos, a día de hoy tenemos la capacidad de computación, tenemos las grandes bases de datos, tenemos un montón de inversión, tenemos entrenar estos modelos es cada vez más barato, pero sobre todo tenemos que entender esta revolución, o podemos entender esta revolución como una revolución de la interfaz. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, como veis, ChatGPT es una inteligencia artificial conversacional. Quiere decir que puedes tener una conversación con ChatGPT como la tendrías con WhatsApp. De hecho, no sé si lo habéis visto ya, pero podéis integrar fácilmente, y ahora os paso algún link para que lo hagáis, modelos conversacionales empáticos como un amigo tuyo de WhatsApp. Y está genial porque realmente te resuelve un montón de cosas. Es decir, en lugar de tener que ir a abrir OpenAI, puedes tener una conversación con eso. Entonces, esto de la conversación debería darnos alguna pista. El paper de Attention is all you need, el que cambió el paradigma de la computación, es de 2017, pero esto no ha estallado hasta noviembre del año pasado. ¿Por qué? Porque le metieron la interfaz conversacional, porque hicieron que pudieras tener una conversación, porque bajaron el nivel de entrada de expertos programadores, expertos en Python, etcétera, a expertos en castellano, expertos en gallego, expertos en inglés. Entonces, eso ha hecho que la tecnología esté en un punto en el que mi padre puede interactuar con ella, mi abuela puede interactuar con ella, o mis hijas pueden interactuar con ella. Así que es una revolución en la interfaz. Eso es como la rueda y el eje, ¿no? ¿Qué es lo más importante? ¿La rueda en la historia de la humanidad o la pareja de la rueda y el eje? Sin un eje no consigues que la rueda arrastre nada, puedes girar la rueda, pero lo que te permite transportar cosas y cambiar el paradigma del transporte es la combinación de la rueda y el eje. Bueno, pues yo creo que aquí la interfaz es el eje que ha hecho que esta tecnología estalle. La idea de que hayan bajado la barrera de entrada tanto y tantísimo, y sea accesible para todos. Esto es Pi, es una inteligencia artificial generativa que tú puedes instalarte en tu WhatsApp. Entonces, os animo a que sigáis este link de aquí, y si no, pues luego os lo pasaré para que instaléis esto en vuestro WhatsApp y veáis cómo puedes tener una conversación con esto. Nosotros, de hecho, estamos analizándolo para una asociación de cáncer, de pacientes de cáncer, a ver en qué medida podríamos utilizar esto para mantener o dar información que normalmente está ahí fuera, distribuida por páginas web, etcétera, de una forma pues no muy comprometida, un tipo de información con poco riesgo, pero darla en un formato conversacional. Y es impresionante. Este proyecto en concreto está diseñado para empatizar tienes todo tipo de chats conversacionales, cada uno tiene su estilo, su comportamiento. De hecho, puedes decir que quiere un chat conversacional que tenga la personalidad heredada de Mark Zuckerberg. Y le puedes preguntar por tu modelo de negocio, por tu proyecto. Es decir, eso son cosas que ya puedes hacer, ¿no? Entonces, como digo, cualquiera puede acceder a esto, y la verdad es que es fascinante lo que consigues. Esto es interfaz basada en texto, en interacciones de texto, pero hay muchas otras. Estas son, por ejemplo, Play TH, que es capaz de copiar tu registro de voz en 30 segundos. No exactamente en 30 segundos, te tienes que ir a la versión de pago creo que son 30 minutos, para que realmente tu madre no reconozca la diferencia entre tu voz y la tuya. Lo digo esto porque yo he hecho la prueba, y porque además hay casos en que se ha utilizado esta tecnología para clonar, y lo hizo una periodista, no sé si del New York Times, para clonar su voz y para engañar al banco y para engañar a su madre, contándole, pues eso, tener una conversación sustituyendo su voz, ¿no? Entonces ya estamos en ese punto en que puedes clonar la voz humana a un punto casi indistinguible. Esto es Digital People, que es una forma más de interfaz, además de texto y además de voz, con avatares. Entonces todavía está claro que esto no parece un ser humano del todo, pero empiezan a asemejarse mucho. Además ya puedes no solo utilizar uno de librería, sino utilizar tu propia cara, escanearte y que seas tú el que figura ahí. De hecho, o sea,
la gente lo está empezando a utilizar muchísimo en comunicación porque permite otro tipo de conversaciones, otro tipo de interacciones completamente distinto. Esto se llama Soul Machines, hablabais antes del alma, ¿no? Y la verdad es que realmente es impresionante también. Os animo, porque además una de las ideas que me gustaría trasladaros es que la inteligencia artificial generativa premia la experimentación. Es decir, esto es un vagón, un tren que está en marcha y va a haber que saltar antes o después. Entonces yo creo que el saltar pronto y empezar a hacer pequeños experimentos controlados nos va a dar muchísima ventaja. Así que, bueno, pues esto son algo de lo que podéis empezar a enredar con seguridad y yo creo que va a cambiar vuestra comprensión de lo que es posible y del tipo de aplicaciones que tiene, ¿no? A corto plazo. Entonces, Digital People, Soul Machines, impresionante. También nosotros lo estamos utilizando en el contexto de asociaciones de pacientes. Quiero insistir en eso. Es una revolución de la User Interface. Esto es la interfaz de Adobe Photoshop. Tienes que saber todas las herramientas, tienes que saber dónde están las herramientas, tienes que saber en qué secuencia y cómo utilizarlas. Esto es lo que sustituye la inteligencia artificial generativa conversacional. Ya no hace falta todo esto, porque puedes tener una conversación para pedir lo que quieras. Acordaros de mis piscinas. Yo no he utilizado Photoshop, ninguna de estas herramientas, solo una que es Generative Fill, para que me genere las soluciones. Todo esto ya puedo ignorarlo. Puedo poner solo un mensaje tipo Google o tipo prompt de WhatsApp. Y con eso ya genero todas las soluciones, todo lo que necesito a nivel de herramientas. Entonces, pensar que vuestras herramientas en el futuro les va a pasar lo mismo. Esto están empezando con Adobe, pero también Microsoft lo está haciendo, Google lo está integrando. Es decir, vamos a tener conversaciones con las herramientas, incluso las más avanzadas, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Todas estas pantallas que hasta ahora hacían falta, porque hacía falta dar todos esos árboles de decisiones, las opciones, teníamos que darlas empaquetadas ahí en pantallas. Bueno, pues igual ya no. O igual podemos tener otras formas de navegar por nuestras páginas web que sean de una manera pues, completamente distintas, ¿no? Ya no tienes estar expuesto a todas las funciones, sino que puedes hacer un profiling y un screening de quién es la persona que tengo delante e incluso crear en tiempo real una página web para esa persona. ¿Vale? O sea, fijaros si cambia el paradigma. Cambia absolutamente la relación en que nos relacionamos, la forma en que nos relacionamos con la información. Estos son otro tipos de avatares y tal, que bueno, pues son un poco redundantes, pero la idea es eso. Podemos hacer un screening y un profiling de la persona que tenemos delante, y lo podemos hacer, hay por ejemplo unas tecnologías que se llama HumAI, que simplemente con la imagen y con la posición es capaz de hacer un sentiment analysis de la persona que tienes delante y comprender en qué estado está, etc. Eso lo propuse para una empresa de seguros para que utilizaran en screening de gente que llama pues con casos graves, pues para saber cuándo se podía o cuándo no se podía derivar a una respuesta robotizada. Contaban una historia que la verdad es que es muy dramática, que un chaval que además trabajaba ahí en esa empresa llamó al seguro para pedir apoyo psicológico y emocional y le salió un sistema de estos pregrabado y al poco tiempo pues el chaval se había quitado la vida, ¿no? Entonces a mí esto me parece dramático y la idea de poder utilizar este tipo de herramientas para discernir cuándo sí y cuándo no, porque la gente dice es que esto deshumaniza y es verdad que en muchas ocasiones deshumanizará, pero en otras ocasiones nos puede traer la humanidad o ese componente humano de una forma urgente allá donde se necesita más, ¿no? Con ese sentido también podría estar enfatizando. Pero bueno, sin todo ese dramatismo, podemos crear experiencias personalizadas en base a tu perfil concreto. Ya no tengo un vademecum o un glosario o un diccionario completo en el que tú tienes que buscar un término, ya directamente vamos al término que tú necesitas y ya está, y nada más, ¿no? Con lo que yo creo que eso a nivel de interfaz va a cambiar radicalmente la forma en que nos relacionamos con la información. Todo esto de los cuestionarios estáticos y de los surveys, todo esto se acaba. Se acaba. ¿Por qué? Porque no hace falta. Y la gente todavía igual no tiene esa expectativa, pero enseguida lo vamos a tener. A mí no me pidas ya que rellene un cuestionario, olvídate, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque espero de ti que seas capaz de generar una experiencia personalizada que saque exactamente la información que necesitas y además me digas para qué la vas a usar. ¿Vale? Entonces, otra forma de entender esto es el tema de la customización. La Generative AI incrementa muchísimo la customización. Os decía que puedes generar páginas web de forma instantánea. Estas son páginas web que estás creando en OpenAI y en BARD. O sea, tú le metes, quiero que me des un eslogan para un gourmet dog dessert. Y entonces, esto es lo que te hace OpenAI y luego te vas a Midjourney y te saca estas imágenes. Ahora ya OpenAI empieza a ser multimodal y también te permite sacar estos pantallazos. Te vas a BARD, que es el de Google, y te saca otro enfoque completamente distinto. Tienes que saber cuál usar, porque unos son más infantiles, otros son más... Bueno, tienen
como quien dice, tienen personalidades diferentes estos modelos. Como están entrenados de forma diferente con distintos tipos de datos, pues también están sus resultados orientados a características distintas. Con lo que hay que empezar a desarrollar esas capacidades de comprender cuándo uso este, cuándo uso el otro, etcétera. No son todos iguales, ni muchísimo menos, ¿no? Pero luego la idea es que puedes generar, como decía, páginas web ad hoc, específicas para cada persona. Entonces,